Más estamos gozosos de estar por acá transmitiendo, compartiendo, enseñando la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que el Señor nos dio y es el deseo de nuestros corazones compartir un poco de lo que el Señor nos permite asimilar en su palabra. Hoy estamos compartiendo un tema maravilloso, un tema que no deja lugar a dudas. Un tema que se titula No hay sabiduría sin Jesús. Pero ante ese tema, no hay sabiduría sin Jesús, podrás decir, bueno, es un tema un poco exagerado, es un término un poco exagerado, pues viendo la palabra, considerando la palabra como nuestra regla de fe y conducta, hemos de llegar a esta conclusión. Pero déjame que partamos de la palabra de Dios siempre y vayamos al libro de Proverbios, aquellos proverbios que fueron escritos por Salomón. Tú sabes que hemos venido en el estudio del libro de Proverbios. Ya tenemos más de 8 meses, 9 meses ya estudiando este libro y vamos empezando el Proverbio capítulo 2. Vamos allá por el versículo 5 y algunos conocedores saben de que desde que empezamos con los proverbios ya tenemos más de un año, pero que vamos tratando de semana, cada 15 días, estar en este estudio para llegar a un panorama general, ¿verdad? De lo que nos enseña la bendita palabra de Dios, basando como un texto base un versículo cada ocasión del libro de Proverbios. Proverbios 2.5 dice, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué palabra más bonita? Proverbios 2.5, entonces comprenderás el temor de Dios. El temor del Señor, dicen algunas versiones como la NBI, y hallarás el conocimiento de Dios. Ciertamente esta palabra nos ha de llevar a entender y asimilar este hecho, que no hay sabiduría sin Jesús. Pero ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, cuando hemos venido en el estudio de los proverbios, en alguna oportunidad tú has podido apreciar que hemos utilizado los términos en hebreo, los hemos tratado de tomar de lo que se conoce, de los pergaminos, de la palabra, los términos en hebreo del original para tratar de comprender un poco. Es decir, la Biblia, un libro que ha sido preservado a través de la historia de la humanidad, generada por distintos escritores, desde poetas hasta reyes, y ciertamente es un libro que ha sido preservado y que ha sido inspirado por Dios. No que Dios obligó a alguien a escribirlo, no, sino que dio la inspiración divina para que el ser humano pudiera ver y tener hoy en día la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, estos autores no se contradicen en ningún punto y nos llevan a través del desarrollo de las enseñanzas de la palabra en una serie de desarrollos que si lo vemos, lo unimos, es maravilloso, es fantástico poder comprenderlos. Decimos de que estos manuscritos que han sido preservados a través de generaciones ciertamente han sido de bendición, y de los términos de estos manuscritos es que la Biblia ha sido traducida hoy en día al castellano, y ciertamente es una bendición poder leer, pero es una bendición un poquito tratar de ir un poco más allá y comprender algunos términos. Así que si notas que en este estudio estamos tratando de comprender tres términos clave, 3 o 4 términos clave, es porque nos permite sustraer un poco más de la riqueza de lo que nos enseña la palabra. Así que vamos allá. Y dice la palabra, entonces comprenderás o entonces entenderás. Fíjate bien, aquí hay una situación que tienes acá. Una condicional. Entonces, sabemos que hemos venido estudiando Proverbios capítulo 2, los versículos 1, 2, 3 y 4. Nos colocan ante una serie de situaciones, una serie de condiciones, pero ciertamente vienen a ser el efecto que nos muestra que para encontrarnos con el Señor implica una disposición del corazón primeramente a apreciar aquello que vamos a buscar, a apreciar aquella búsqueda de Dios. Porque ciertamente el corazón, el alma, el individuo, todos tenemos un vacío en nuestro ser. Y ese vacío solo puede ser llenado a través de Cristo. Pero el ser humano es especialista en buscar alternativas y tratar de llenar ese vacío. Hay algunos que se van de fiesta todos los días, hay algunos que se dedican a una promiscuidad sexual por ver de llenar ese vacío. Hay algunos que intentan poner a su ego en el trono de sus vidas y tratan de llegar a tener poder, a tener la superación máxima, pero eso al final no llena el vacío que está
amoldado a la medida de Cristo. Pero ciertamente es que el hombre busca muchas maneras, el ser humano busca muchas maneras de llenar ese vacío. Cuando el ser humano se vuelve un poco más restrictivo y trata de tomar en consideración el testimonio de Dios que le da su conciencia, con aquellos valores absolutos de justicia, amor, verdad, que desembocan en un respeto, que desembocan simple y sencillamente en tomar en cuenta de alguna forma lo que Dios le está testificando al ser humano a través de su conciencia, la creación misma. Cuando el ser humano intenta buscar a Dios, entonces hay un punto en el cual el ser humano se da cuenta de que no puede poner algo para cubrir ese vacío que no le va a saciar, que no le va a llenar. Entonces el ser humano empieza una búsqueda, y una búsqueda que tú la ves manifiesta en un gran conjunto de religiones, en un gran conjunto de sistemas humanos para llegar a Dios. Y el ser humano incluso se frustra muchas veces al no poder demostrar la existencia de Dios, y como no lo puede demostrar y su ego lo atrapa, empieza a decir Dios no existe. ¿Por qué? No es que esté seguro que no existe, sino que simple y sencillamente se frustra porque no puede demostrar. Es decir, el ser humano finito, su mente finita, no alcanza a comprender lo infinito. Eso le lleva a una frustración de su ego, y el ser humano dice, bueno, no sé si Dios existe, o no existe Dios. Y empieza a seguir viendo cómo en una forma, digámoslo, antiética, porque es que el ser humano no alcanza a comprender a Dios, por lo cual no puede mostrarlo a simple vista, a ciencia cierta, y atribuirse el mérito. Yo he demostrado que Dios existe. Por eso es que el ego es dañado, y entonces ciertamente desiste muchas veces de la búsqueda de Dios. Pero cuando el ser humano reacciona y persiste un poco más en buscar a Dios, el ser humano, al verse hasta cierto punto un poco impotente en su búsqueda, es donde empieza a crear religiones, denominaciones, y tú ves tantas hoy en día. Pero ciertamente este proverbio viene a llevarnos a un punto bello, maravilloso para aquellos que estamos buscando de las cosas de Dios, que estamos tratando de acercarnos a Dios. Porque este versículo nos pone un entonces. Y si tú ves lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4, vas a ver que hay una serie de consideraciones para que van a englobar lo que es buscar de Dios. Pero quiero ir de ese entonces, y que tomemos en cuenta lo que es el término entonces comprenderás. Porque hemos hablado ya un poco de eso, lo que son las condicionales de ese entonces en el estudio tú lo puedes ver. Pero si vamos más allá a lo que es el hecho del término que sigue, entonces comprenderás, o como lo dicen algunas traducciones, entonces entenderás el temor del Señor. Quiero hacer una pausa en lo que es este término de lo que se refiere a entender, ese término que es un término pequeño en hebreo, que es el término bin. Este bin no es, déjame decirte primero lo que no es una percepción intelectual. Es decir, no se trata de que vamos a intelectualmente a encasillar y decir, acá esto es Dios. Esto que tenemos acá es Dios, y Dios es así, Dios se comporta así, porque eso es una condición del ser humano lleno de ego y orgullo, que quisiera encapsular a Dios y decir ya determinado cómo es Dios. Y eso es imposible, porque Dios es infinito y es un número al cual el ser humano no puede llegar a contabilizar si lo viéramos como algo numérico. Pero ciertamente lo que sí podemos decir, que el hecho de comprender, entonces comprenderás, entonces entenderás. Ese término bin nos lleva a la idea de separar, nos lleva a la idea de discernir o distinguir entre hilos complejos. Es decir, cuando nosotros podemos separar, discernir o distinguir verdaderamente, que no se trata de un conjunto de religiones, filosofías, normas o éticas las que nos han de llevar a Dios. Y es que cuando nosotros tenemos la capacidad de entender, es porque, déjame decir, si tuviera que definir el término vinco y resumirlo, diría que es la capacidad que el Espíritu Santo de Dios
da como para oír la voz del buen pastor, aquel buen pastor que llama a sus ovejas y le permite distinguir a sus ovejas la voz del buen pastor entre la gran cantidad de ruido que hace este mundo. ¿Cuál es el ruido? Bueno, puedes ver las redes sociales, puedes ver las filosofías, las religiones, la moralidad, la ética humana, que muchas veces es pragmática y busca solo lograr objetivos que hagan crecer el yo, pero no entronizar al Dios Todopoderoso. Ahora, quiero decir con esto que es la capacidad que el Espíritu Santo, es decir, el entender, entonces entenderás, entonces comprenderás. Se refiere a que el Espíritu Santo es Dios mismo quien ha de dar al ser humano en su misericordia infinita la capacidad de entender cuál es el camino para acercarse a Dios, cuál es la forma. Y el ser humano, al recibir la palabra de Dios, es que empieza a comprender que no es su manera de ver las cosas, no es su filosofía, no es su moral, no es su ética, no es su religiosidad la que le va a llevar a Dios. Porque tú puedes ver en ciertas fechas distintas comunidades, no mencionaré ninguna religión, pero tú puedes ver distintas comunidades que se vuelven sumamente religiosas, se vuelven ritualistas, practicantes de aquellas cosas que consideran parte de su fe. Pero dice este término, being, que es simple y sencillamente viene a ser como la capacidad que el Espíritu Santo da, es decir, Dios mismo revelándose al ser humano. Porque nadie, fíjate bien eso que voy a decir, nadie puede entender el gran amor de Dios sin ver primero a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando tú comprendes que el ser humano a causa de sus pecados estaba condenado a experimentar la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 3:23, y lo confirma Romanos 6:23. Y ciertamente el ser humano es por nuestros delitos, por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, estábamos condenados. Pero vino Dios y al ver la condenación del ser humano, envió a su Hijo para mostrarnos el camino, cómo vivir. Pero como nosotros imperfectos no podíamos vivir así, vino el Hijo de Dios y en su inmenso amor Dios mismo dijo, no hay manera de que el ser humano pueda justificarse a sí mismo. Por tanto, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a decir como dijo Juan cuando le vio, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Óyeme bien, toda la religiosidad, incluso de la religión judía antes, con los rituales de ofrecer holocaustos, sacrificios, ciertamente no podían llegar a borrar el pecado del ser humano. Todos esos holocaustos y sacrificios no lo podían borrar. Si este fuera el pecado, a lo mucho podían cubrirlo a través de esos sacrificios, porque eran sacrificios imperfectos. Pero vino, el pecado siempre está ahí, está cubierto, pero vino el Hijo de Dios, Jesucristo, como aquel que era la provisión de Dios para el pecado de la humanidad, y entonces aquel pecado desaparece, porque es la provisión de Dios. Es decir, es Dios mismo dando la respuesta. Pero detengámonos ahí. Cuando dice la Biblia, entonces comprenderás o entonces entenderás. No, debemos de recordar lo que el apóstol Pablo dijo posteriormente, allá en Colosenses 2:3, porque él lo dijo claro. Dijo, hablando de Jesucristo, dijo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, no hay otro en quien estén escondidos, están en Jesucristo. Ahí están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, por explicártelo de una forma que va un poco más allá, un ejemplo que quizás no has escuchado todavía o tal vez ya lo has escuchado. Oye, no es posible comprender la santidad y el amor de Dios si no es a través de Jesucristo y veamos a Jesucristo como el prisma especial.
¿A qué me refiero con un prisma? Bueno, me refiero a esto, fíjate bien. Te lo voy a poner así. ¿Sabías tú que la luz, si tú lo puedes googlear, lo puedes buscar después, la luz es solo energía y frecuencia? Es decir, es una onda electromagnética. Tú pones ese concepto. La luz es energía y frecuencia, es una onda electromagnética. Cuando una onda de luz viaja, esa onda de luz en realidad no tiene color. ¿Sí? La luz, o sea, todo lo que tú ves a tu alrededor, en realidad no tiene color. Cuando la onda de luz llega al ojo humano, oye bien, impacta ciertas células llamadas conos que están en la retina. Estas células envían un impulso eléctrico al cerebro. Y es el cerebro, fíjate bien, qué interesante esto, porque es el cerebro quien asigna aquella energía, aquella onda electromagnética, le asigna un color para que el cuerpo, que nosotros, nuestra mente entienda qué está viendo y haga una categorización de las distintas ondas de energía, es decir, asigna distintos colores. De hecho, hay colores como lo que conocemos como violeta o morado que ni siquiera existen y es lo que el cerebro superpone cuando hay una onda que se caracteriza como una onda electromagnética azul y una onda electromagnética roja. Se forma esa distinción al estar superpuestas, el cerebro la interpreta como un color morado. Ahora bien, fíjate bien en eso. Esto te lo digo y tú lo puedes googlear después, tú lo puedes buscar después. Ahora, por tanto, el color no está en el objeto, ni siquiera está en la luz que rebote en él, porque son ondas electromagnéticas, son frecuencias y energía. Ahora, el color no está ahí en lo que tú distingues, en lo que tú ves. Pero ¿y entonces? ¿Qué es lo que te permite a ti distinguir esos colores? Es el diseño maravilloso de Dios. Fíjate bien, qué maravilloso y qué complejo el diseño del Creador que te dio esas células en tu retina, esa capacidad de esos envíos, de esos impulsos eléctricos a tu cerebro y esa sabiduría en tu cerebro para categorizar todos los distintos colores existentes. Ahora bien, fíjate, viendo lo maravilloso de la creación, que la creación misma da testimonio de la existencia de un Dios. Y te voy a decir esto, voy a poner el ejemplo con un paréntesis aquí en medio de todo esto. ¿Sabías tú que si alguien tiene un reloj de marca, un Rolex de unos 35.000 euros, digámoslo así, ese Rolex es un reloj tan bonito, tan complejo, tan práctico, que tiene la marca del diseñador, tiene la serie, tiene todo, y es un reloj que tú puedes saber que eso tuvo que haber alguien que se especializaron en la fábrica en diseñarlo, porque hay algunos que son aún más caros, que solo hay un par de diseñados en el mundo. Ahora, al ver una obra tan compleja y tan magnífica, tú tienes seguridad de que hay una fábrica que ha invertido, un diseñador que se ha mandado en lo que se refiere al diseño de este moderno reloj Rolex. Pero, ¿qué ocurre? Tú tienes la seguridad que existe un diseñador, ¿verdad? Pues así mismo, el ser humano es tan complejo que cuando tú lo empiezas a analizar, aunque sea un poco, tú vas a llegar a la misma conclusión. Tiene que haber un diseñador, un creador. Esto no puede haber sido una explosión y que de repente un montón de células vinieron y se unieron a través de los siglos. No, tiene que existir un creador. Cierro el paréntesis. Ahora bien, decíamos, el color no está en el objeto, ni siquiera en la onda electromagnética, en la energía y la frecuencia. ¿Ya? El color es el producto de esa retina, esas células, esos conos que tienes en la retina. Ahora, fíjate bien, en el mundo en el que nos movemos, lo único que te puede llevar a entender el conocimiento de Dios, lo que se dice en el versículo 1, 2, 3 y 4, te lo puedo resumir en esto.
te lo puedo resumir en que Cristo Jesús es el prisma que te puede llevar a ver la luz inalcanzable del Padre. A esa luz que se va a descomponer en verdades maravillosas que te van a llenar de gozo, te van a llenar de paz, van a saciar tu alma, te van a llenar de vida y contentamiento, es decir, la capacidad de vivir bien, con gozo y alegría, independientemente de las circunstancias en las que estés en estos momentos, porque es Cristo el prisma que te permite ver las verdades de Dios, los misterios, lo maravilloso de Dios, porque ya te lo dije, toda sabiduría, ciencia y conocimiento está en Jesús. Ahora, si tú ves el versículo, si vemos lo que dice la palabra, vamos a ver que veníamos diciendo, el conocimiento de Dios no es automático, es intencional. Dios no se ha de revelar a los distraídos, Dios se ha de revelar a los que lo buscan. Ahora, tú recuerdas lo que dice la palabra de Dios allá, lo que dijo el profeta Jeremías, quizás no, pero Jeremías 29:3 lo dice de una manera preciosa, 29:13. Él dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Luego Mateo 7:7 lo presenta y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es decir, queremos llegar a Dios, pues pidamos, busquemos. Es decir, es algo intencional. Oye, déjame decirte una verdad, una estadística que me preocupa un poco, que solo el 42% de los adultos leen la Biblia regularmente. Siendo la Biblia, la palabra de Dios, aquella que el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y se lo dijo a un grupo de hombres que habían sido religiosos mucho tiempo, y les dijo, escudriñen las Escrituras, porque ciertamente muy pocos hoy en día leen la Biblia regularmente, pero esta palabra es la que da testimonio de Cristo. Y el Espíritu, fíjate bien, es el que nos va mostrando y dando sabiduría. El interés espiritual de las poblaciones alrededor del mundo, en lo que se refiere a interpretar, a leer, a considerar lo que es la Biblia, la palabra de Dios, va disminuyendo y el enemigo cada vez está haciendo más ruido para que menos personas consideren lo que es la Biblia, la palabra de Dios, que puede traer respuesta a las inquietudes de sus vidas. Ahora, pues te digo una cosa que va a pesar más en esta fecha para muchos. Va a pesar porque no basta, mi amado, con asistir a la iglesia. Y no basta tampoco con escuchar algún sermón, alguna predicación. Necesitas la disposición de buscar a Dios personalmente. Porque puedes tener acceso, fíjate bien, incluso te voy a decir esto que tal vez va a generar un poco de malestar quizás en algunos, pero puedes tener acceso a la Biblia. Pero eso no implica que tengas profundidad, porque sin Cristo no hay profundidad. Déjame decirte, dice el versículo que estamos estudiando, que estamos considerando, el proverbio. Entonces comprenderás, ya vimos lo que es comprender, comprenderás el temor del Señor. En diversas oportunidades, sea en el estudio de los salmos, sea en el estudio de los proverbios, hemos compartido un poco lo que es el temor al Señor, lo que hablamos como respeto, pero el temor del Señor, déjame utilizar el término hebreo, yirá. Yirá no está hablando de un temor que sea el producto del miedo al juicio o castigo divino, o miedo a la ira de Dios, o miedo a las consecuencias del pecado, no. Fíjate bien, el temor de Dios el término yirá lo podemos ver como como el asombro ante la magnitud del amor de Dios, de su misericordia. Es cuando tú te asombras y te detienes y te asombras al ver, al contemplar, a entender un poco de la grande misericordia de Dios. Es decir, es asombrarte también en nuestros tiempos, es asombrarnos también ante la magnitud de la sustitución. Déjame decírtelo así.
El ser humano, cada uno de nosotros, debía de haber pagado por el pecado que había cometido. Porque no hay ninguna persona perfecta. Porque fíjate bien cómo cómo lo explicó el Señor, ante la presencia de Dios, sea de hecho o de pensamiento, el pecado es igual. Es decir, hay normas sociales que hoy en día evitan que muchas veces personas cometan asesinato o sientan ira contra otras personas. En el estudio del Sermón del Monte lo hemos venido aprendiendo. Pero a pesar de que existen estas normas sociales, muchas veces hay personas que le han deseado mal a otro. Muchas veces hay personas que no han podido perdonar y que tienen raíces de amargura en su corazón. Muchas veces hay personas que han mentido, han codiciado, han hecho cosas que no deberían de haber hecho. Todos hemos hecho cosas así. No hay ninguno entre nosotros perfecto, a ninguno le han salido alas. Es decir, la paga del pecado, fíjate bien, decía, Jesús lo dijo, si aquel que codicia en su corazón a la mujer de su prójimo, ya adulteró. Es decir, para Dios no nos podemos vestir de religiosidad y decir somos perfectos por nuestros méritos, no. Ahora, porque para Dios el pecado está y no podíamos satisfacer nosotros los requisitos divinos, es decir, el Padre en su justicia, no podíamos nosotros justificarnos a nosotros mismos. Teníamos que pagar el precio. ¿Y qué pasa? La paga del pecado es muerte. Pero, ¿qué pasó? Jesucristo dijo, yo iré y yo moriré por ellos, para darle una oportunidad a ellos. Es decir, es un regalo de gracia. La sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, fue derramada en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de aceptar ese regalo y empezar de nuevo en la comunión con Dios, dejando satisfechos los requisitos del Padre de justicia, porque se hizo justicia. La paga del pecado vino. ¿Y quién la recibió? Cristo. Sobre él cayó la paga de nuestros pecados, nosotros que hemos creído en Cristo. Pero, ¿qué pasa? Él pagó por nuestros pecados, pero su obediencia, su santidad, permitió que Dios, Espíritu Santo, viniera y le resucitara entre los muertos. Así que Dios el Hijo pagó el precio. Dios el Padre fue justo y el castigo vino, pero solo el Hijo de Dios podía resistir la ira de Dios que venía sobre aquellos que habíamos vivido en pecado. Pero ahora que conocimos a Cristo, es por los méritos de Cristo que somos salvos. ¿Qué pasa con aquellos que no han conocido a Cristo, que le rechazaron? En aquel día darán cuenta por sus hechos, pero ¿quién podrá justificarse? Pero lo maravilloso es que aquellos que le demos la oportunidad, que no abracemos nuestro orgullo, nuestro ego, que le demos la oportunidad a Jesús, somos justificados. Ahora, pero ponte a pensar en esto. Dios nos amó tanto que Él mismo se entregó para pagar por nuestra deuda, por nuestros pecados. Entonces, cuando tú te detienes ante la cruz y tú ves al Hijo de Dios allí, y tú ves que lo que Él hizo, oye, el asombro ante la magnitud de la sustitución que hizo el Hijo de Dios por nosotros, eso es temor de Dios. Temor de Dios es comprender el costo del Calvario, no para hacerlo un ritualismo un determinado día, no, comprenderlo como que vale la sangre de Cristo, vale lo suficiente para que yo dé lo mejor de mí por honrar a mi Señor, por seguir a mi Señor, por obedecer a mi Señor, por amar a mi Dios. Ahora, por tanto, el temor de Dios, puedo decir que la reacción del alma al ver a Jesús, a Dios mismo, colgado de un madero, y el respeto que nace no de una amenaza, no, porque Él ya pagó, sino que nace de comprender la inmensidad de su amor, sacrificio. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día pasa lo que decía Oseas en el capítulo 4, versículo 8, que donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, muchas personas viven como bien porque no han llegado al conocimiento, es decir, no han llegado a Cristo. Oye, no nos confundamos. El conocimiento, conocer al Hijo de Dios, no es una religión. No es un acceso a un lugar, a una religión, una iglesia. Oye, no es conocimiento, no es información, porque puedes leer mucho,
Puedes memorizarte lo que te estoy diciendo. Yo podría estar diciendo esto solo por decirlo, pero no se trata de eso. Si hiciera eso sin conocer a Dios, fuera el más grande de todos los desgraciados, yo mismo. Pero por su misericordia le hemos conocido. El temor de Dios es la puerta a la revelación. Es decir, vamos a entender. No solo vamos a acumular información, conocimiento, vamos a entender lo que la Biblia nos está diciendo. Entenderemos el temor del Señor. El Salmo 25:14, el salmista David lo dice así: la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Recuerda cuando decíamos el proverbio, y le decíamos Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, el temor de Dios simple y sencillamente llega a través de Cristo. Porque tú lo recuerdas como Juan, el discípulo amado, aquel que se recostó en la Santa Cena en el pecho del Señor. En el capítulo 17 de Juan, en el versículo 3, lo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Oye, no puedes conocer a Dios sin rendirte a Dios. Jesús es Dios, el Hijo de Dios. ¡Wow! Y acá podemos decir que Cristo es el conocimiento de Dios, llegados a este punto. Por tanto, mi amado, cuando dice el versículo que hemos venido estudiando, entonces comprenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento, el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Quiero decirte, otro término hebreo, conocimiento. Conocimiento nos viene del término da'at, digamos con una D, doble A y una T, da'at. Este término, te lo voy a decir así, voy a ser breve, voy a resumirlo, se deriva también de otro término llamado yada. Este término yada, da'at, digamos lo que son similares, es el conocimiento que viene producto de la experiencia. Es decir, el conocimiento de Dios es producto de la experiencia. ¿Y qué experiencia? Es de entender, comprender, ¿y qué? A Cristo. Es decir, por eso se dice, no quisieras conocer a Jesús, no quisieras acercarte a Jesús, no quisieras venir a Cristo, porque el conocimiento de Dios es hallar a Cristo, mi amado. No es, oye bien, no es saber sobre Dios. Yo me puedo saber la Biblia. Una hermana misionera un día le regaló a su padre una Biblia. Y su padre era un hombre muy docto. En menos de un mes la había leído de pasta a pasta. Y cuando le preguntaron, ¿qué te pareció?, le dijo a la misionera: es un libro muy interesante. Tú lo puedes ver como algo muy interesante, como un libro más que puedes llegar a leer de punta a punta. Pero no se trata de que lo leas de punta a punta, aún te lo puedes aprender de punta a punta. Mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, conoce la Biblia. Con la misma palabra fue que intentó tentar a Jesús allá en el desierto. Que nos dice la Biblia que te vas a tirar de aquel lugar y Él va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, le dijo a Jesús cuando estaba en aquella torre tan alta. Pero el Señor lo reprendió a través de la palabra también. ¿Pero qué nos muestra? Que el mismo enemigo conoce lo que dice. Ahora, la palabra no se trata en conocimiento intelectual, no es saber sobre Dios, se trata en conocer a Dios. Se trata en conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Mi amado, ¿cómo te lo digo? Y quizás los teólogos no les va a gustar esta palabra, pero es la transición de tener teología, fíjate bien, a tener comunión. Porque muchos teólogos podrán tener teología, pero si no tienen comunión, una vida de comunión con el Señor, no tienen nada. Podrás entender muchas cosas de teología, pero si no tienes la comunión con Dios, te falta mucho. Es la transición, si lo defino como una transición, es la transición de la letra que mata al espíritu
que da vida. Por tanto, fíjate bien, entonces entenderás, hallarás el conocimiento de Dios. Es una palabra poderosa porque ya para ir terminando, te quiero decir. Dice la Biblia, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Pero te quiero decir algo aún y llevarte a comprender con esto lo inmenso de la gracia divina. El hecho de hallar viene de un término matzah. Ese término es poderoso. Este término te lleva a sugerir, lo puedes comprender, el término hebreo matzah lo puedes comprender, pero hallarás que se ocupa aquí, cuando dice la Biblia, y hallarás el conocimiento de Dios es poderoso porque este término, hallarás, del hebreo matzah, tú lo puedes interpretar de dos maneras, pero acá se aplican las dos en una. Tú lo puedes interpretar como encontrar algo tras una búsqueda, o tú lo puedes interpretar como recibir algo que sale a tu encuentro. Entonces, fíjate bien, nosotros debemos disponer en nuestro corazón, la disposición del corazón, de buscarle a Dios. Pero también Dios, antes que todo, antes que nosotros lo propusiéramos al corazón, ya se había dispuesto a buscarnos a nosotros. ¿Y cómo lo ves? En el hecho, fíjate bien, tú que me estás oyendo. La Biblia nos expresa que la fe no es por obras para que nadie se gloríe, pero que dice también que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse de que él tiene fe porque él es o él hace. No. ¿Por qué? Porque la fe es por oír y oír la palabra de Dios. ¿Y quién fue el que se reveló al ser humano desde siempre? Pues el que lo creó. En el huerto del Edén, Adán y Eva, que el Señor los creó, Él se les reveló. Cuando ellos pecaron, ¿quién los buscó? El Señor. Es decir, y por eso también está escrito que no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, no. Él nos amó primero. Él nos buscó. Él nos envió su palabra y por esa palabra, si dispusimos el corazón a no resistir a la voz del Espíritu Santo y creímos, es que podemos llegar a ser salvos. Entonces es poderoso porque fíjate bien, en un contexto donde estamos teniendo mucho ruido religioso, espiritual, como lo quieras llamar, en un contexto donde incluso las ventas de Biblias aumentaron en un 22% en 2024, donde hay una búsqueda espiritual global, pero hay mucho ruido en este contexto, donde muchas veces hay religiosos que no tienen humildad, no han rendido totalmente todas las áreas de su vida a Dios, donde no hay una fe conforme a conocer a Dios. Entonces, ciertamente, en este contexto, podemos decirlo, Cristo es el buscador soberano, el que nos amó, el que nos anhela, el que nos busca, el que nos redimió, el que pagó el precio. Aquellos que le hemos conocido hemos sido redimidos por la gracia divina. Recuerda, hemos dicho que es el hecho de recibir la palabra, guardarla en el corazón, inclinando nuestros oídos, clamar con sabiduría y estar completos de que hemos hallado un tesoro valioso, es lo que nos hace vivir en una vida donde sabemos que somos amados por Dios, donde podemos vivir una vida completa, con contentamiento, en medio de tribulación, en medio de pruebas, sí, pero sin remordimientos. ¿Por qué? Porque aquel que nos ama, aquel que nos sostiene, aquel que es nuestra torre fuerte, aquel que es nuestra alegría, aquel que es nuestro gozo, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que es nuestra fuerza, ese está ahí y estará por siempre, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Entonces, te invito, a ti que nunca le has dado tu vida al Señor, a ti que hoy que has escuchado la palabra comprendes que en realidad Dios te ama, a ti te invito a que cierres tus ojos un momento y vengas en oración con tu vida rendida ante el Señor. Cierra tus ojos y dile al Señor: buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad.
Porque yo he comprendido a través de tu palabra, mi Dios, que tú me amas, que tú te diste a ti mismo por mí. Ahora, Señor, perdona mis iniquidades, perdona mis faltas, perdona mi orgullo, perdóname, Señor, por no buscarte, por no anhelarte como era debido. Hoy comprendo que no hay nada que pueda yo hacer para que tú me ames más, porque ya me has amado. Enviaste a tu Hijo a morir por mis pecados, a ofrecerme ese regalo de salvación y vida eterna. Hoy, Señor, quiero tomar ese regalo. Quiero pedirte perdón. Tu Espíritu Santo me recuerda que te he ofendido, que te he fallado, que he pecado. Pero hoy te pido me perdones. Hoy te pido me laves, me salves, me limpies de mis iniquidades. Quiero rendir mi vida a ti. Quiero andar contigo, seguirte como un discípulo. Quiero ser un hijo tuyo. Límpiame, purifícame, cúbreme con tu sangre preciosa y permíteme seguirte y amarte todos los días de mi vida. Desde hoy, sé tú mi Dios. Y yo quiero ser un hijo tuyo por la fe en Jesucristo. Te lo ruego, Señor, y yo te doy las gracias, porque sé que estás obrando en vidas y corazones, estás transformando mentes, estás dando esperanza donde no había esperanza, y aún estás sanando corazones llenos de raíces de amargura en esta hora, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, muchas gracias, Jesús, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en todas esas vidas, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos llegando al final del programa, de la transmisión. Un saludo a la familia. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Que el Señor esté siempre con ustedes. Que el Señor sea quien les prospere, les bendiga en todo aquello que emprendan. Y recuerda, no hay conocimiento sin Jesús. Jesús es la verdad de Dios, la sabiduría de Dios. Y ahí está tu bendición y la mía. Te invito siempre a estar compartiendo, a estar dándole ahí a las palabras que se van predicando a través de 2 minutos y medio, siempre estar poniendo cada mensaje. Hay una playlist ahí cortos. Te invitamos a compartir. Siempre cuando tú compartes la palabra de Dios, hay una bendición especial para aquel que la recibe y aquel que la comparte. Bendiciones masivas. Hasta la próxima. Somos Tics y Pensamientos Bíblicos. Te esperamos en la próxima transmisión.